Señores, gracias por continuar esta mañana. Muy buenos días, Germán Marte, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edith, buenos días. Aquí estamos, como siempre, al pie del cañón. Don David Álvarez Martín, Indira Suero, buenos días al pueblo dominicano. Bueno, tenemos muchas informaciones en el día de hoy. Ayer trascendía, nosotros entrevistamos aquí al senador Antonio Marte. El senador estuvo conversando de muchos temas, habló por ejemplo de la Cámara de Cuentas. Él se refería que a la Cámara de Cuentas, a la investigación, que él veía raro la elección de 8 abogados para las 2 personas que acusan de acoso al presidente de la Cámara de Cuentas, también un poco el proceso, y decía que llegado el momento, eso era una investigación que estimaba tenía que hacer el Ministerio Público, cuya independencia defendió, y decía que debía haber una reforma constitucional para que eso fuera acreditado. Pero lo más comentado sería un aspecto que tiene que ver con la alimentación, porque el senador se refirió que a pasan que hambre. el Senado de la República de pasa hambre. Sí, él dijo Déjame aclarar, Edith, a Sí. propósito de Antonio Marte, que nosotros decimos primo porque todos los martes son primos, en Claro. esencia, pero no somos primos. Somos tan primos como Víctor Bautista o Félix Bautista, por ejemplo. O Edith Feble y Miguel Feble. Tienen el mismo apellido, pero no necesariamente. De todas maneras, agradecemos que el senador haya venido aquí y que se haya expresado como él se expresa, como él es. Entonces, se refirió al tema de los alimentos. Una cosa que él nos decía, y alguien nos llamó para aclarar, él decía que la Cámara de Diputados, si van a ese restaurante a comer, le sale más caro que ir a un restaurante normal, y es que en la Cámara de Diputados, para evitar muchas aglomeraciones y demás, si llevas familiares, llevas parientes, y llevas o segunda base. otra persona, no, que sea que tú lleves, tienes que pagar un costo por eso. Y ahí me lo explicaban, no es una decisión tomada para perjudicar a los senadores. No. Me habló alguien de la Cámara de Diputados. Pero de todas maneras eso animó a Indira a buscar cómo es el tema de la comida en los presupuestos legislativos, que es un tema que está presente, incluso por acceso a la información pública, está muy documentado cuánto invierte, en este caso el Estado Dominicano, en el tema de la alimentación. Ciertamente encuentra una diferencia significativa entre la Cámara de Diputados y el Senado, y es porque los senadores no tienen un restaurante, que próximamente lo van a tener, tengo entendido. Así que Indira, paso contigo para ver cuáles son esos hallazgos. Muy buenos días a esta hora de la mañana. Bueno, saludos Edith, Germán y David, saludos a todos ustedes que nos sintonizan a través de sus televisores y también en las redes sociales en emisión El Día RD en nuestro canal de YouTube. Como decía Edith, ayer tuvimos al senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, y entre los diferentes temas que abordamos estuvo el de la comida. Él lo puso sobre la mesa y entonces realicé una especie de búsqueda, accedí a diversos datos de 2022, 2021 y 2020, pero voy a destacar los datos de 2022, específicamente de la Cámara de Diputados. Algo que tengo que resaltar antes de continuar es que estos datos, hay algunos datos, por ejemplo, de enero, febrero, marzo, abril y mayo, pero hay algunos meses que no están completos. Por ejemplo, no hay información de junio, julio y demás en la base de datos que accedí. Y por igual, en el caso de los senadores, no hay información del todo de este año, al menos lo que pude constatar. Entonces vamos a empezar con la Cámara de Diputados y lo que se gasta de acuerdo a las cifras que tienen en su sitio web en comida, en alimentos y bebidas. Por ejemplo, en enero tenemos que se gastó un total, de acuerdo a los datos que están ahí, de 1.621.722 pesos. Esto está distribuido entre carnes, por ejemplo, 811.000 pesos en carnes, hay 394.287 en embutidos, quesos, frutas, licores, yogures, postres, por igual vegetales y demás. Por ejemplo, tenemos también en febrero, y ahí lo que decía al inicio, que hay datos que no están completos, solamente aparecen algunas bebidas, en este caso agua. En febrero se gastó 70.040 pesos de agua, pero de nuevo no incluyen los gastos en alimentos, bebidas y demás. Un mes que sí está bien completo y bien cargado es el mes de marzo. En el mes de marzo hay un total de 2.198.914 pesos en diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, tenemos 787.925 pesos en carnes, por igual hay 329.330 pesos en embutidos, frutas y demás.
hay 49,000 pesos en panes, quesos, y así se distribuye entre vegetales, frutas, café y demás. Tenemos también el mes de abril, es otro mes que yo pienso que está bien completo, de acuerdo a los datos que pude recabar, y tenemos un total de 3.987.549 pesos, de nuevo, en alimentos y bebidas. Abril fue un mes bien completo, es decir, salieron los diputados bien llenitos de ahí, porque en carnes, por ejemplo, tenemos 748.800 pesos, pero hay otra compra de carnes de 679.550 pesos. Por igual, hay un dato que me llamó la atención y es de 987.564 pesos en salsas, nueces, frutas, aceites, bebidas, embutidos. Hay algo que tengo que explicarles sobre esta data, es que, por ejemplo, las carnes aparecen listas de carnes y demás, pero hay otras listas que aparecen mezcladas, por eso les digo de salsas, nueces, etcétera. Bueno, y tenemos también los últimos datos que pude encontrar y que aparecen en el sitio web, es de mayo, y hay un total de 188,000 pesos en agua, no tanto en alimentos y bebidas. Ahora bien, ¿qué destaca, qué resalta de toda esta información? Uno pensaría que, si bien hablamos de millones y demás, pensaríamos, para el restaurante de los diputados, pensaríamos que el menú es un menú tal vez parecido al de los comedores económicos, que tiene, por ejemplo, los lunes arroz con vegetales, carne guisada de pollo, res, cerdo, ensalada verde. En los martes, por ejemplo, un locro de arenque o berenjenas con carnes los miércoles, pero lo que destaca es principalmente el tema de las carnes, porque al parecer a nuestros diputados y diputadas les gusta mucho la carne. Tenemos, por ejemplo, en abril, ¿en qué se gastó en carne? 50 libras de masa de jaiba, 150 libras de filete de salmón chileno, 100 libras de sirloin Angus, 500 libras de pierna de cerdo entera, 200 libras de chivo con cabeza, importante porque a veces los chivos se lo venden por perro, pero no, esto es chivo con cabeza. Tenemos también 60 libras de camarones, también hay 100 libras de filete de res importado, por igual 120 libras de lambí, 100 libras de filete de atún rojo, 150 libras de pierna de cordero, 100 libras de pulpo, y 15 libras de mejillones con concha. Esto es en la Cámara de Diputados, además de otras carnes, pero resaltan estas por igual. Y esto en el caso de los diputados. En el Senado no hay una información actualizada, yo diría que hay falta de detalles y transparencia en los datos que pude acceder porque no tienen información a la fecha. Sí hay, por ejemplo, el Plan Anual de Compras y Contrataciones de 2021, a ellos decían que gastarían 1.285.000 pesos en bebidas, agua, café, té y refrescos, aunque sí pude acceder a reportes de ese año que hablan de vinos blancos y tintos en el Senado y, por ejemplo, vino tinto de más de 600.000 pesos, una compra de vino tinto de más de 600.000 pesos. Hay algo también que yo pienso que es importante que tengamos en cuenta y es el gasto que se realizó en la Cámara de Diputados durante la pandemia en el año 2020 en comidas y bebidas. Por ejemplo, en total se gastó un estimado de 14.153.333 pesos en alimentos y bebidas. Esto está bajo la modalidad de compras menores. Tenemos, por ejemplo, en noviembre de 2020 se gastaron 861.000 pesos en carnes. En diciembre de 2020, 3.913.000 en 13.000 libras de cerdo asado. De nuevo, 13.000 libras de cerdo asado el mes de diciembre de 2020. Porque hay fiestas. Sí, donan, sí, seguro. Sí, bueno, también ese detalle. Por igual tenemos en 2020 1.000 cajas de peras verdes importadas. Esto es algunos detalles. Y algo, además de las carnes, también está el tema de las bebidas. Y por ejemplo tenemos bebidas como brandy, Brugal blanco en galones, cajas de cerveza, Grand Marnier, Génesis, Fernet, Amaro, y luego de toda esta hartura, vamos a decirlo así, hay que tener un pequeño digestivo y relajar un poco
la barriga para la sesión en la Cámara de Diputados. Entonces tenemos también licor de naranja, hay compras por licor de naranja, licor de almendra, digestivos y demás. Ya para finalizar mi comentario, Edith, quiero destacar lo que se gasta en los senadores y los diputados en el Congreso Nacional. Tenemos, por ejemplo, que en total, en un senador se gastan 420,000 pesos. Esto se distribuye en 320,000 pesos de sueldo base. Están también, por ejemplo, 50,000 pesos de gastos de representativos, 25,000 pesos en dietas, 25,000 pesos en viáticos, 3,500 pesos por cada sesión a la que asisten al Senado y 2 exoneraciones de impuestos de vehículos. En el caso de los diputados hay un total de 255,568 pesos distribuidos en 175,474 pesos de sueldo base, 35,094 de gastos representativos y 45,000 pesos de dietas. A esto se le suma 2 exoneraciones de impuestos de vehículos y tanto los senadores como los diputados acceden al Fondo de Gestión Social, que ayer Antonio Marte comentaba sobre la necesidad de mantenerlo. Esto es el llamado barrilito, y por igual tienen hospedaje en la capital. Cuando los que no son de aquí tienen oficinas en el Congreso y también en sus provincias, tienen por igual el pago de sus celulares y acceden a pensiones de un instituto aparte que tienen los diputados y senadores. Pienso que es bueno hacer este balance. Sé que tal vez a algunos de ustedes se le abrió el apetito, pero pienso que es importante que contemos con este tipo de informaciones. Edith. ¿Sabe que no está incluido el barrilito y el cofrecito, que también, que son parte de las oficinas senatoriales y de la Cámara de Diputados? Debo decir que los gastos, según lo que vi, Indira, que dabas, básicamente en materia de alimentos son de la Cámara de Diputados, que es la que tiene un restaurante, que a lo que se refería Antonio Marte ayer, y que nos hizo pensar, vamos a ver cómo están los gastos en la Cámara de Diputados, pero para que sepan. Y ya que estamos en el Senado de la República, hay un senador que ayer hacía una aclaración. A mí me llamó la atención la aclaración que hacía el senador de Montecristi, Ramón Pimentel Núñez, Moreno Arias, que es del PRM. Resulta que el periodista Marino Zapete ha divulgado una lista que fue distribuida, que se conoció, donde se daba una especie de bono de apoyo familiar del programa Supérate, y en esa lista de beneficiarios, y como de manera concentrada, estaban personas vinculadas a la política o dirigentes políticos, la mayoría del PRM. Entonces, una de las personas que aparecía era el asistente jurídico del senador Moreno Arias y también su esposa. La esposa grabó un video donde ella aparecía cambiando el cheque y entregándole el dinero entonces a una pareja. Y ustedes saben, si es un programa de superación social, digamos que en cierto modo de justicia, ¿cómo es que se lo mandan a un dirigente político y el dirigente político tiene que dárselo a la familia? Entonces ahí parece como un trueque, parece que fue él que me lo dio. Y es dinero público que debería recibir directamente la persona que va a recibir el programa Supérate. Entonces el senador ayer se refirió, él dijo que ciertamente varias personas allegadas a él recibieron ese aporte del bono de apoyo familiar que otorga el gobierno. Dijo que en el caso de su esposa, ella lo entregó a unas personas. Dice que esas personas que le entregó los beneficios que había recibido, dice, ella publicó cuando le salió que se lo iba a entregar a Quique y Altagracia, una pareja que es tía de un ciudadano que trabajó conmigo como 26 años, y nosotros siempre le damos un aporte. Entonces le llevaron ese aporte, y el consultor jurídico es un abogado que yo le pago 20,000 pesos y también lo dio, el cheque, o sea que también lo repartió. Entonces él decía que ese programa debería llegar a las personas que lo necesitan. Ahí hubo algo, según lo que tengo entendido, o sea, no se ha hecho una transparencia, digamos, es como definir quiénes son las personas y los ciudadanos que califican para Supérate, porque evidentemente parte de la gente, y es lo que queda claro, que la estaba recibiendo, no calificaba para recibirla, lo mismo que está diciendo el senador, pero lo que es más, y es peor, no es solo
que no vaya a gente que no lo necesita, sino que vaya a políticos que puedan hacer un uso como si ellos estuvieran dando la ayuda en sí misma. ¿Usted quería decir algo en ese sentido? Mira, en el caso de este tipo de situaciones, lo correcto que deben de haber hecho, partiendo de buena fe, de que ellos no lo pidieron y se lo entregaron, era enviar una carta legalizada con todas las de la ley a la tesorería o a la instancia correspondiente pidiéndole que retiraran de su cuenta esos recursos. O sea, haciendo constar de que yo no deseo esos recursos, que no los merezco y no corresponden con la intención del Estado de brindarlos a las personas que lo necesiten. Eso no está hecho para que usted lo tome y lo reparta o lo dé a quien sea su amiguito o su primo. Esos son recursos que están mediante una ley, mediante unas normas establecidas para que llegue a alguien. Yo creo que una labor de periodismo que se debe hacer solo por conocer ese caso sería comenzar a buscar las listas de los beneficiarios y comenzar a hurgar en quiénes están recibiendo dicha ayuda. Ese es de los ejercicios de transparencia fundamentales. No puede ser que eso siga ocurriendo así. En relación al punto anterior, Edith, Germán, Indira, es gravísimo lo que acaba de presentarnos Indira sobre el tema de la compra de alimentos y lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, más con un país que está pasando tanta necesidad. Es muy grave. Lo correcto fuera que dicho restaurante tuviera una primera capitalización, que puede ser de parte del Estado, pero que a partir de ahí, mediante el pago que hiciera cada uno de los diputados y hasta los senadores sobre el plato, incluso a costo, no tendría que ser necesariamente un pago con ganancia, a costo, pudieran ir a comer allá. Y ahí podría estar abierto para el que fuera, familiar o lo que sea, y que cada quien pague su plato de comida. Es terrible ver cómo desde el poder, quienes tienen poder, buscan beneficios para sí. Eso no debería ser una partida dentro de la Cámara de Diputados ni del Senado. Eso debería de ser un restaurante que funciona dentro, porque yo le veo lógica a que funcione dentro del Congreso, en muchos congresos del mundo eso ocurre, pero que sea un restaurante que ofrezca dichos alimentos, dichos platos, sobre pago. Es decir, yo voy, como ahí y pago, pero ¿quiénes tienen derecho a ir ahí? Los diputados, senadores, sus familiares identificados, los empleados, y cada quien que va pide lo que puede pagar, come lo que puede pagar y punto. Y no que sea una partida que constantemente se gasta en que la gente, por lo que entiendo, come gratis ahí los diputados. Tengo entendido eso, por lo que se está diciendo, porque no se ve una capitalización del restaurante. Y bueno, llama la atención el tipo de alimento. A mí me llamó la atención el mes de abril. ¿Cuánto fue que se gastó en carnes en el mes de abril, Indira? Bueno, en el mes de abril... En el mes de abril ella hablaba de 2 partidas. Sí. Hay 748.800 pesos una compra, otra compra de 679.500. ¿Carnes ambos? Carnes, sí. Carnes y ambos. otra compra, hay 3 compras de carnes. Una de 748.000, otra de 679.000 y otra de 621.000. Esto sin contar los embutidos y demás que están incluidos en otra compra aparte. Lo que quizás sea bueno, y esto es un consejo de salud, que algún dietista pueda hacer, entonces, no es Indira la que está hablando. Bien, sería buena idea que la Cámara de Diputados, alguien que quiera hacerle un favor a los congresistas, contrate un dietista y les aconseje para la salud de su corazón que no coman tanta carne, porque por lo visto vamos a tener muchos congresistas con problemas cardíacos. La carne no puede comerse en tales volúmenes. Y por los números que aparece ahí, eso parece que es una comida de carne tampoco permanente. Tampoco el agua. Vamos contigo ahora, Germán, en un momentito. Sí, Iremos contigo un momentito. Bueno, ese es mi consejo, que un dietista les aconseje que haya más vegetales. No aparece compra de vegetales. Todo es carne, por lo visto. Sí, hay vegetales. Hay vegetales, Y una compra de chicharrón también de 90.000 y pico de pesos. ¿Cuánto? Una compra de chicharrón en el 2020 de 90, es verdad, de 90.000 y pico de Pero pesos. no me digas Comer que un chicharrón, los de los 90.000. Cayetanos, me imagino que no es de los Cayetanos. 90.000 pesos en chicharrón. Es mucho chicharrón. Es de una sola Es compra. que tan bueno. Johnny Ramírez está en el puente que están rehabilitando, que están trabajando en él para ahora, eso empezó hace varias semanas, a ver cómo van esos trabajos, porque de que ralentiza el transporte, sobre todo los que vienen de la zona oriental hacia Santo Domingo, pues eso es una verdad. Así, Junior, que vamos a ver contigo qué está pasando a esta hora de la mañana. Buenos días.
Edith, buenos días y a todo el equipo, a toda la teleaudiencia. A esta hora de la mañana volvemos a conectar y tal y como adelantas, estamos dando seguimiento a la reparación del Puente Duarte que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y observamos a esta hora de la mañana cómo fluye de manera normal el tránsito. Hay que recordar que el Ministerio de Obras Públicas había desplegado toda una logística, ¿no?, para viabilizar el tránsito a través de esta vía, tanto a los que se dirigen a la parte este como los que se dirigen a la parte oeste y regresan a la ciudad. 2 carriles, o un solo carril más bien habilitado, convertido en 2 carriles para los que vienen desde el este-oeste y los que vienen viceversa oeste-este, de manera que está fluyendo normal, como pueden observar, un gran flujo de vehículos, pero gracias a Dios se mueve, ¿verdad? Afortunadamente se mueven los vehículos y logran cruzar hacia el municipio Santo Domingo Este. De manera que al parecer lo que podemos notar aquí, Edith y equipo, es que toda la logística desplegada por el Ministerio de Obras Públicas ha sido efectiva hasta el momento y a esta hora de la mañana, pese a la lluvia, pueden notar que está cayendo una lluvia copiosa, pues la gente puede hacer su rutina normal y el tránsito se mantiene totalmente viabilizado. Hay unos agentes de la MET que ya colocaron unos conos, obviamente para dividir y poder viabilizar el tránsito, y están aquí apostados desde hace unos minutos. Pero gracias a Dios, por los que sabemos y transitamos por estas vías, sabemos que a veces es difícil cuando se producen los entaponamientos, pero está fluyendo, está fluyendo. Vemos el carril que está cerrado. Ahí ustedes lo pueden ver, ese es el carril que está interviniendo en estos momentos el Ministerio de Obras Públicas. Recuerden que aquí se están cambiando juntas, se está volviendo a asfaltar y se está dándole las condiciones al puente Juan Pablo Duarte para que su paso por este sea mucho más cómodo para los conductores y los transeúntes. Básicamente, Edith, eso es lo que vemos. Comenzó a llover un poco más fuerte ahora, pero sí, básicamente podemos observar que las medidas que se han tomado se están llevando a cabo y se está viabilizando de una forma correcta el tránsito aquí en el puente Juan Pablo Duarte. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues estoy abierto a ellas. No queremos hacerte ninguna pregunta, Junior. Ha comenzado a llover copiosamente, podemos casi sentirlo. La lluvia en Santo Domingo, que desde muy tempranito. Eso todavía son los vestigios, lo que ha dejado atrás esa cola de Fiona. Así que resguárdate para evitar la gripe, Junior. Gracias. Y bueno, nos encontramos ahorita en otro punto de la ciudad. Vamos a ir a la pausa con... Guarda el chicharrón, ahí escuché a David. Vamos a la pausa entonces y regresamos de una vez, señor director. Hasta luego, venimos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.